Siguiendo con nuestro estudio tenemos lo siguiente. Tenemos la conservación de la energía. Ley de conservación de la energía. Esa ley de conservación de energía se estudia precisamente como la primera ley de la termodinámica. Y en física se estudia que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un elemento, digamos una piedra a una altura de 2 metros, y la dejamos caer, entonces inicialmente esa piedra tenía una energía potencial, que dependía precisamente de altura, haciendo referencia al suelo, tenía una energía potencial que era 2 metros. Esa es la energía potencial específica, y la energía total sería el peso de la piedra por la distancia, por la altura, sería la energía total. Si la dejamos caer, entonces toda esa energía potencial que tenía la piedra cuando está a 2 metros se convierte en energía cinética y llega y pega en el suelo con cierta velocidad. Toda esa energía potencial que aparece se convirtió en energía cinética. Esa primera ley de la termodinámica, que es la ley de conservación de la energía, que en este estudio de fluidos representan las transformaciones de energía. Simplemente, no que una energía se transforme en otra y otra se transforme en otra, de tal manera que no se va a perder, no se va a crear ni a destruir, simplemente se va a transformar. Entonces, eso tiene su desarrollo matemático, que en este caso pues no lo vamos a ver por falta de conocimientos. Todo fluido en un punto determinado o en un área determinada tiene 3 tipos de energías. Tiene la energía potencial, que depende de la altura en que se encuentra con respecto al nivel de referencia. Aquí en el gráfico tenemos un nivel de referencia y tenemos el punto 1, que es el punto más bajo. En ese punto 1 tenemos una energía potencial que aquí la llaman carga de elevación, que es la energía potencial que tiene ese fluido en ese punto con respecto a un eje de referencia. Generalmente los ejes de referencia siempre están por debajo de cualquier punto, o al menos pasa por el punto más bajo, de tal manera que todas las medidas tomadas de ese nivel de referencia hacia arriba son positivas y las tomadas de ese nivel de referencia hacia abajo son negativas. Entonces, para que no vayan a cometer errores, ese nivel de referencia generalmente se coloca como mínimo pasando a través del punto que está más bajo. En este caso pues sería un nivel de referencia 0. Ese punto no tiene energía potencial. Y esa energía potencial, que es el peso por altura, va a ser igual a WZ sobre W. La energía potencial total es WZ. Aquí nosotros tenemos peso por altura. Nos dan, por ejemplo, newtons metro. Eso es un Julius. Eso es un trabajo. Eso es una energía. Si queremos una energía específica, tenemos WZ sobre W. Entonces, peso por altura sobre peso. Nos da una altura. Simplemente nos da una altura que puede ser metros o puede ser pies. Realmente se trabaja en el sistema internacional, se trabaja con metros, y en el sistema inglés se trabaja con pies. Tiene además una energía cinética, que esa energía cinética es debido precisamente a la velocidad que tiene el fluido en ese punto. Esa energía cinética total es igual al peso por velocidad al cuadrado sobre 2g. Y dividiendo por el peso tenemos velocidad al cuadrado sobre 2g. Esa velocidad, ese peso va a ser igual a mg. Masa por gravedad es igual al peso. Entonces nosotros reemplazamos el peso por mg y nos queda m y g se va con g, entonces queda 1/2 de m por velocidad al cuadrado, que es la energía cinética total en función de la masa. Nosotros dimos entonces ese peso, peso por w sobre 2g, lo dimos por w y nos queda w al cuadrado sobre 2g. Esa es la energía cinética, que también está en forma de altura. Esto nos queda, haciendo un análisis dimensional, nos queda en altura, metros o pies. Eso representa una columna netamente vertical de tantos metros. Eso es una energía. Esa es la energía cinética en forma de columna. La anterior es una energía potencial en forma de columna. Y tenemos otro tipo de energía en ese mismo punto del fluido, que es la energía de flujo, que es debido al cambio de presión. El flujo tiene en ese punto una presión y en otro punto puede tener una presión distinta. Entonces ahí tiene una energía de flujo. Esa energía de flujo va a ser igual a W por P sobre gamma. W es el peso, P es la presión y gamma es el peso específico. Yendo por W nos queda P sobre gamma. Ese P sobre gamma también nos da una altura, P, que son, por ejemplo, kilonewtons por metro cuadrado, sobre gamma, que son kilonewtons sobre metro cúbico. Eso nos da metros, por ejemplo. Entonces, esa energía de flujo se puede también representar en forma de altura.
de una columna de fluido, del fluido que se está manejando. Lógicamente, si está manejando aceite, pues es una columna de aceite. Si está manejando agua, pues es una columna de agua. Si está manejando mercurio, es una columna de mercurio. Entonces, esas energías en forma de columna están representadas por una columna de ese fluido. Y la ecuación de Bernoulli precisamente plantea eso, que la energía del punto 1 es igual a la energía del punto 2. Es una energía que es teórica, no tienen que considerar absolutamente más nada, sino que la energía del punto 1 es igual a la energía del punto 2. Entonces, eso es para indicar que esa energía que está en el punto 1, que está representada por tres tipos de energía, van a ser iguales a las sumatorios de las energías del punto 2. Entonces, aquí tenemos en el gráfico que, por ejemplo, para el punto 1, de acuerdo al nivel de referencia, tenemos Z1, que es la carga de elevación, es una energía potencial. Tenemos P1 sobre gamma, que es una carga de presión o una energía de flujo que tiene un determinado valor. Y tenemos que de ahí para arriba, velocidad al cuadrado sobre 2g es una carga de velocidad. Fíjense que aquí velocidad al cuadrado sobre 2g es una carga de velocidad. P1 sobre gamma es una carga de presión. Y Z1 es una carga de elevación o de energía potencial. Entonces, estas energías en forma de altura se llaman cargas. Como por ejemplo las bombas, cuando se le halla la altura o la cabeza de la bomba también se llama carga de la bomba. Entonces, sumando estas energías, la energía potencial más la energía de presión más la energía cinética, la energía total del punto 1, la energía total que tiene el fluido en el punto 1. Fíjense que aquí tomamos la línea de corriente que pasa por el centro y ahí colocamos el punto 1. Decimos que es el punto 1 o en una sección, o en esa sección que aparece ahí, sección 1. Pero nosotros tomamos la línea de corriente 1. Y lógicamente esa línea de corriente 1, esa línea de corriente central que va por ahí, tiene una velocidad promedio, no es la velocidad máxima con que tiene el perfil de velocidades del flujo, que veremos más adelante en lo que es un perfil de velocidades. Y en el punto 2, que es un punto que está más elevado que el punto 1, entonces tenemos una carga de elevación que es Z sub 2, que es mucho mayor que la Z sub 1, entonces aquí se aumentó la energía potencial. Tenemos P2 sobre gamma, que es la energía de presión. Entonces aquí veremos más adelante cuando veamos, no alcanzamos a ver en el laboratorio, que la presión se puede, en este caso se puede disminuir. La presión aquí en este caso se puede disminuir porque la puede aumentar porque se disminuyó la velocidad. La presión en el punto 2 se puede disminuir porque se puede aumentar porque se disminuyó la velocidad. Nosotros tenemos la carga de velocidad, que es velocidad 2 al cuadrado sobre 2g, que es una pequeña, está representada ahí como una forma pequeña, una acotación pequeña. Entonces, parte de la energía de presión o parte de la energía de velocidad se transforma en energía potencial, que es la mayor energía que aparece aquí. Esa energía potencial más carga de elevación, más la carga de presión, más la carga de velocidad, representa la energía del punto 2, la energía total del fluido en el punto 2. Y la ecuación de Bernoulli establece que la energía del punto 1 es igual a la energía del punto 2, entonces aparece una línea horizontal. Ahora, si yo empiezo a unir puntos de presión nomás, puntos de presión, hasta donde da la presión 1, hasta donde da la presión 2, etc., aparece una línea. Y esa línea se llama línea piezométrica, que es la carga piezométrica, que es la variación de la presión del fluido entre esos dos puntos. Esa línea me indica cómo está variando la presión en esos dos puntos. Bueno, entonces tenemos que la energía del punto 1 está representada por la carga de elevación, que es Z, por la carga de presión, que es P sobre gamma, y por la carga de velocidad, que es velocidad al cuadrado sobre 2g. Eso para cada punto. Entonces las energías se van transformando, se van cambiando, van apareciendo unos valores mayores que otros, dependiendo precisamente de su ubicación. Por ejemplo, el punto 2 se aumentó la energía potencial porque se aumentó la ubicación del punto 2. Entonces tiene mayor energía potencial. La presión se aumenta porque la velocidad se disminuye. La presión se aumenta porque la velocidad disminuye. Si este tubo estuviera horizontalmente, entonces la carga de elevación sería la misma, no cambia. Entonces cambiarían la velocidad y la presión. Si la velocidad se aumenta, la presión se disminuye, como es el caso del punto 1. Cuando un punto 1 tenemos una velocidad elevada con respecto a la velocidad del punto 2. Entonces la velocidad del punto 1
La velocidad del punto 1 es mayor que la velocidad del punto 2, entonces la presión del punto 1 es menor que la presión del punto 2. Cuando veamos problemas, precisamente vamos a ver ese cambio que aparece ahí entre las diferentes energías del punto. Entonces, el flujo en cada punto tiene tres clases de energía. La energía potencial, que es debido a su posición con respecto a un nivel de referencia. La energía cinética, que es debido precisamente a la velocidad que tiene el fluido en ese punto. Y la energía de flujo o energía de presión o carga a la presión, que depende precisamente de la presión que el fluido tenga en ese punto. Bueno, entonces esa es la ecuación de Bernoulli, que contempla la conservación de la energía, que la energía del punto 1 es igual a la energía del punto 2. Bien, si nosotros reemplazamos las energías del punto 1 en la energía del punto 2, vamos a tener los siguientes: que P sub 1 sobre gamma más velocidad 1 al cuadrado sobre 2G más Z sub 1 va a ser igual a P sub 2 sobre gamma más velocidad 2 al cuadrado sobre 2G más Z sub 2. Esa es la ecuación de Bernoulli, donde están contempladas las tres energías que aparecen en cada uno de los puntos: la carga de presión, la carga de velocidad y la carga de potencial, o la carga de elevación, como llaman ahí. Entonces, P sobre gamma representa la carga de presión, velocidad al cuadrado sobre 2G representa la carga de velocidad y Z representa la carga de elevación. En esta ecuación de Bernoulli tiene unas restricciones, que son: la primera, solamente es válida para fluidos incompresibles, porque aquí se está tomando el gamma como una cantidad constante y se maneja para solamente líquidos, para fluidos incompresibles. Solamente se maneja para líquidos, no se puede manejar para distintos gases, porque pues esas velocidades del fluido, cuando son fluidos compresibles, pues no se acomodan al flujo volumétrico, al caudal, sino tiene que utilizarse el flujo de masa para poder calcular las velocidades, porque la densidad varía. Usted sabe que el flujo de masa va a ser igual a ρ por A por B. Entonces, como el ρ varía, entonces la velocidad varía. Ya no se puede aplicar directamente el flujo volumétrico. Entonces, para los gases, aires, vapores, etcétera, tiene que utilizarse el flujo de masa, que es la ley de conservación de masa, porque la densidad va cambiando. Para fluidos, para líquidos incompresibles, como son los líquidos, entonces solamente se puede aplicar caudal, porque de todas maneras la densidad va a ser constante. Bueno, también hay que notar que entre el punto 1 y el punto 2 no se puede agregar ni retirar energía. No se puede agregar ni retirar energía, porque entonces las energías cambian. Si yo adiciono entre el punto 1 y el punto 2, adiciono o retiro energía, entonces ya no se conserva la ley, no se hace conservación de la ley. Ya las energías de los puntos van a cambiar. Entonces, no se puede retirar ni se puede extraer energía entre el punto 1 y el punto 2. No hay transferencia de calor desde hacia o desde el fluido. O sea, siempre que haya un fluido en movimiento, ese rozamiento del fluido consigo mismo y el rozamiento del fluido con las paredes genera calor. Y ese calor se disipa. Es un calor que se pierde. Es una energía que se pierde. Ustedes lo han podido sentir, por ejemplo, cuando van y tocan tuberías donde está circulando los líquidos. Entonces las temperaturas, empieza a elevarse la temperatura de la tubería por la generación de calor, por el rozamiento del fluido consigo mismo y con las paredes del tubo. Entonces genera un calor, genera la temperatura, genera calor, se calientan las paredes del tubo y se disipa el calor al ambiente. Es un calor que se pierde, no se puede recuperar, y no es recuperable el calor ese que se pierde. Entonces es una energía que se pierde, recuperable. No importa si le está entrando calor o le está saliendo calor de la tubería, es una energía que se pierde, no se va a utilizar. Entonces, no hay transferencia de calor hacia o desde el flujo. Por ejemplo, una transferencia de calor desde el flujo sería cuando hay una tubería caliente. Está transportando un líquido caliente, se calienta las paredes de la tubería, entonces empieza a disipar calor al ambiente. Y una hacia el fluido es cuando tiene una tubería que está transportando un líquido frío. Entonces el líquido frío, hay una transferencia de calor del ambiente a la tubería, que trata de calentar el líquido. Entonces es hacia la tubería. Entonces tampoco se presenta esa transferencia de calor hacia y desde el fluido.
Y cuarto, no hay pérdida de energía debido a la fricción o rozamiento. Entonces aquí esta ley de la ecuación de Bernoulli tampoco considera pérdidas de energía. O sea, la ecuación de energía a grandes rasgos es para líquidos, no considera ni la adición ni la extracción de energía, ni considera las pérdidas de energía. Es una fórmula totalmente ideal. Cuando no se consideran las pérdidas en un problema, entonces ya se trabaja con fórmulas ideales. No se considera las pérdidas, porque es que cuando hay un fluido real, pues hay un cambio de temperatura, y ese cambio de temperatura genera un cambio en la viscosidad. Entonces ya es un fluido real. Bueno, entonces es una ecuación completamente ideal, la ecuación de Bernoulli, que no considera ni la adición ni la extracción de energía entre los dos puntos, ni tampoco las pérdidas de energía que hay entre esos dos puntos. Pero de todas maneras, la energía en un punto está considerada como la carga de presión, la carga de velocidad y la carga de elevación. Esas cargas están representadas en metros. P1 sobre gamma nos queda en metros, velocidad 1 al cuadrado sobre 2 nos queda en metros y Z1 nos queda en metros. Ese representa esa altura en columna de ese fluido, del fluido que está manejando, porque hay un gamma. Entonces esa velocidad es de ese fluido, el Z es de ese fluido y la presión es de ese fluido y el gamma es de ese fluido. Entonces si nosotros, por ejemplo, hallaríamos por ejemplo la P sub 2 sobre gamma, nos daría en metros de columna de ese fluido. Si es aceite, pues sería aceite. Si es agua, pues sería agua. Si es gasolina, pues sería gasolina. Entonces no vayan a utilizar esta fórmula, hallar una elevación y coloquen metros de columna de agua, porque eso no es verdad. Hay que ver si está trabajando agua o no está trabajando agua. O sea que las alturas que dan ahí depende del fluido que esté trabajando. Tengan mucho cuidado con eso. Bueno.